Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentre todo bien. Hoy vamos a compartir el tema sobre la intercesión de la Virgen María. Muchas de las personas dicen que es pura mentira, que los santos, que la Virgen no intercede, pero nos preguntan que si es cierto lo que nosotros creemos los católicos. Pues yo les voy a decir una cosa. Muchos me dicen que es un invento bíblico o que es un invento de la iglesia, pero nosotros no debemos de escuchar palabras huecas. Nosotros debemos de consultar la palabra de Dios para poder ser testimonios de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Si este tema de la intercesión para muchos no es bíblico, entonces nosotros como cristianos tenemos que meternos a la Biblia para poder entender y para poder buscar que en verdad si es cierto lo que nos predican o no es cierto. ¿Verdad? Porque en estos tiempos ya hasta la gente se ha hecho muy floja para meterse a la Biblia. Mucha gente tiene sus Biblias ahí nomás sentadas en sus mesas, todas llenas de polvo, no las leen. Entonces, yo pienso que es algo que nosotros los católicos debemos de empezar a hacer, ¿no? Empaparnos de la palabra de Dios. ¿Por qué empaparnos? Porque si no nos empapamos de la palabra de Dios, va a venir cualquier farsante, cualquier mentiroso a meternos ideas a nuestra cabeza y de ahí nosotros vamos a hacer haciendo lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a ver, vamos a consultar hoy en la Biblia latinoamericana. ¿Por qué en la latinoamericana? Dicen que la latinoamericana se expresa un poquito mejor, es más entendible que otras Biblias, por ejemplo Jerusalén, la Biblia de Reina Valera, que muchos usan también. Entonces, vamos a ver qué tanto este tema de la intercesión, vamos a ver qué tanto valor tiene la intercesión. Si de veras tiene valor, como decimos los católicos, o es mentira, como dicen los protestantes. Pero vamos a dejar que la Biblia nos enseñe, que la palabra de Dios nos empape. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder entender esta intercesión de nuestra madre. ¿Qué tanto valor tiene esa intercesión y hasta dónde nos puede llevar esa intercesión? Porque yo les aseguro que esa intercesión de nuestra Madre María nos puede llevar a tener vida eterna. Pero tenemos que hacer caso a esa intercesión. ¿Sí me entienden? ¿Por qué digo hacer caso? Porque esa intercesión que hace nuestra Madre nos da un mandato a todos los católicos, a todos los cristianos que creemos en Dios, en Jesucristo, en la palabra de Dios. Entonces, no sé si recuerdan que el primer milagro que hace Jesús en las bodas de Caná, ahí nos da una pista. Ese lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 a 10. Ahí dice que se les terminó el vino. Que se les terminó el vino y que los sirvientes no hallaban qué hacer. Me imagino una boda, imagínense todos desesperados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que... Ven a María y van con María. Pero ¿por qué van con María si Jesús estaba ahí también con sus discípulos? Él también fue invitado a esa boda. ¿Por qué fueron con María y no con Jesús? Es una pregunta que nosotros debemos de ponernos a pensar como cristianos. ¿Por qué no fueron directo con Jesús? Como mucha gente dice, oh, yo me confieso directo con Jesús, yo hago esto directo con Jesús. Y dejan a un lado la iglesia, dejan a un lado los santos, dejan a un lado los sacramentos. No, vamos a ver qué es lo que la intercesión, vamos a ver qué es la intercesión de la Virgen María. Vamos a ver, ¿por qué dice que ella le dice María a Jesús? Nomás lo voy a abreviar. Le dice María a Jesús su hijo, no tienen vino. Y Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, miren lo que dijo su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Estas palabras, hagan lo que él les diga. Esa es la intercesión de María. Hagan lo que él les diga. Ahora, si la Virgen nos pide que hagamos censa, es eso, que escuchemos a Jesús, que hagamos lo que Él nos pide, pues vamos a ver qué es lo que nos pide Él. Porque si ella nos manda con Jesús, quiere decir que ella está intercediendo. Ella nos está diciendo, ok, vienes y me pides esto, pero haz lo que mi hijo te manda a decir. Haz lo que Él te diga, ¿no? Entonces nosotros debemos ser como esos sirvientes, que debemos de hacer lo que la Virgen nos dice. Pero vamos a ser obedientes, vamos a imaginarnos, vamos a ser obedientes a la palabra de Dios y vamos a hacer lo que la Virgen nos dice, hagan lo que Él les diga. Pero vamos a ver qué nos pide Jesús para que nosotros seamos sus discípulos, para que nosotros seamos
a ovejas donde nos va a cuidar, donde nos va a guiar, nos va a pastorear, ¿no? Donde nos va a dar la vida eterna. ¿Qué nos pide Jesús? Primero vamos a consultar, seguimos ahí en el Evangelio de San Juan. Este Evangelio me encanta, el Evangelio de San Juan es muy bonito porque te abre mucho la mente y te enseña muchas cosas. Dice, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 57. Yo voy a comenzar ahí en el 51, pero me voy a brincar varios, pero ustedes pueden leerlo completo, ¿no? Del 51 al 57. Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así, quien me come vivirá por mí. Quien me come vivirá por mí. Primer mandato de Jesús. El que coma mi carne y beba mi sangre. Nos está hablando de que lo debemos de comer. ¿Cómo lo comemos los cristianos? La Eucaristía. ¿Por qué? Porque Él es el pan vivo bajado del cielo, no como los que comieron tus antepasados, mis antepasados. No, Él es el pan vivo. Mandato de Jesús, que debemos de comer su carne y sangre en la Eucaristía. Es punto número 1. ¿Lo hacemos? Vamos a reaccionar, vamos a reflexionar si qué es los mandatos que Jesús nos pide que hagamos. Vamos a ver si reaccionamos en ellos, a ver qué tanto nosotros profundizamos en la palabra de Dios, si tenemos entendimiento o nomás nos hacemos de los que no escuchamos. ¿Verdad? Dice María, vamos a recordarles una vez más, dice María en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Vamos a seguir escuchando a Jesús. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Ahora vamos a seguir ahí mismo en ese Evangelio de San Juan, pero ahora vamos a ir al capítulo 20, versículo 21-23. San Juan 20, 21-23. Nos dice, fíjese lo que nos dice Jesús. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué nos dice Jesús? Nos está diciendo, nos está dando ahí que el humano ya puede perdonar los pecados. No simplemente Jesús, que tenemos que ir a confesarnos. Segundo sacramento, el primero, la Eucaristía. El segundo es la reconciliación de los pecados. Nos está mandando a que nos confesemos. Y lo está diciendo, como el Padre me envió. ¿Se han fijado que en las dos citas bíblicas habla sobre el Padre? O sea que no es de Jesús, sino que desde el Padre viene la orden. Padre Creador. ¿Verdad? Jesús nos manda al sacramento de la reconciliación con sus embajadores. ¿Quiénes son sus embajadores? Los sacerdotes. Claro, los sacerdotes son los embajadores de Jesús. Entonces, pero la pregunta es, ¿a dónde podemos ir a recibir estos sacramentos? La reconciliación y la Eucaristía. ¿A la iglesia de la esquina? ¿A la iglesia de más allá? ¿A la iglesia de acá, de nombre pentecostal, de nombre evangélico, de nombre de Ríos de Agua Viva? ¿A dónde vamos a ir? Jesús ya tenía todo su plan, desde antes de la creación, Él ya tenía todo su plan. Entonces Él dice, reciban mi cuerpo, la Eucaristía, vayan a perdonar los pecados, a la confesión. Pero ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ver, a descubrir a dónde vamos a ir a hacer esos sacramentos. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Vamos a pasar a San Mateo. San Mateo 16, capítulo 16, versículos 18 al 19. Y dice así, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como nos damos cuenta, Jesús fundó una iglesia, y esa iglesia es donde nos va a dar la salvación. Muchos dicen que no, pero lo está diciendo Jesús. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo mi vecino, no lo está diciendo
el lector de la esquina, no, ni el pastor tampoco. Lo está diciendo Jesucristo, en el que tú crees, en el que tú dices que lees, en el que tú dices que recibes en los sacramentos, el que nos va a dar la vida eterna. Él lo está diciendo. Créele a Él. A mí no me creas. Yo nomás soy una persona que está usando para poder evangelizar, poder explicarte su palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús quiere decir que edifica una iglesia sobre los apóstoles y ahí vamos a recibir los sacramentos. Son dos sacramentos, pero no nos hace falta otro más, el bautismo. ¿Dónde vamos a recibir el bautismo? Jesús nos dice en San Mateo 28, el capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos, altos y chiquitos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¡Wow! Palabra de Dios. 3 sacramentos que nos pueden dar la vida eterna están en la Iglesia Católica. Y Jesús quiere que los tengamos. Por eso dice la Virgen María bien clara al comienzo de los primeros milagros de Jesús. Hagan lo que Él les diga. Y Jesús dice lo que nos está diciendo. Que debemos de comer su cuerpo, su carne y su sangre, que debemos ir a confesarnos, que debemos bautizarnos y bautizar a nuestros hijos, a todos en general, no a puros grandes, no, a todos en general. 3 sacramentos, ¿en dónde? En la iglesia que Cristo fundó, su iglesia universal, católica. Pero para eso, para confirmar lo que María nos dice, hagan lo que Él les diga, vamos a ver por qué Jesús es muy obediente a su mamá, aparte que es su mamá. Así debemos de ser obedientes nosotros, así con Jesús y con sus mandatos. En el Evangelio de San Juan, ahora vamos a regresar a San Juan. Jesús, antes de morir, nos da su madre María como nuestra madre, pero muchos no lo entendemos, no creemos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ese discernimiento, ese amor por el prójimo, ese mandamiento que Dios nos da. No lo hemos entendido y no lo hemos practicado. Muchas veces lo practicamos nomás con el que está a un lado conmigo, pero no con los demás. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Vamos a ver qué nos dice. Jesús es el que está hablando, yo no. Yo nomás les estoy pasando lo que Él dice. Dice así Jesús. Cerca de la cruz de Jesús, fíjense, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, Juan, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Desde ese momento. Ojo con esto. Muchos de nosotros que decimos ser cristianos, que leemos la Biblia, que vamos a la iglesia, que esto y que el otro, nos hacemos llamar discípulos, que somos discípulos. Les preguntan, oye, ¿y tú? Yo soy discípulo de Jesús. Sí. Bueno, si tú eres discípulo de Jesús, pregúntate, ¿tienes a María en tu casa? ¿La llevaste contigo? ¿La tienes contigo? Si no tienes a María en tu casa o hablas de María, cuidadito con lo que estás haciendo, ¿eh? Jesús es el único que nos va a juzgar, pero Él ya te está viendo. ¿Por qué? Porque Él ya te conoce desde antes que entraras. Él ya te tenía su nombre plantado aquí, en su palma de su mano, antes de que entraras al seno de tu madre. Así es de que vamos a seguir escuchando esas palabras de María al principio de nuestro tema, ¿no? Que dice, hagan lo que Él les diga. Y estos son poquitos, son varios puntitos, son si acaso 5 puntitos, lo que nos pide Jesús que hagamos. Tenemos que reaccionar en eso. Si reaccionamos en esos 5 puntos, podemos llamarnos más cristianos obedientes al servicio de Jesús. Discípulos es mucho, es un nombre muy alto. Pero para todos ustedes, hermanos,
que se creen que saben todo de la palabra de Dios, que se pasan horas leyendo, que muchos hasta hablan, hasta pelean que con la palabra de Dios y cosas así. Vamos a ver, para todos estos, va un mensaje muy claro de Jesús. Y para los que no entienden estos temas que les dije lo que dice Jesús, que dice Jesús que debemos de hacer para ser cristianos. Vamos a contemplar ahora el Evangelio, seguimos en el Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 5, versículos 39 al 44. Mucha atención lo que dice, para todos los que dicen que leen mucho la palabra de Dios. Muchos la leen, pero muchos no la entienden. La leen por aquí y le sale por aquí. No, antes de leer la palabra de Dios, pidamos discernimiento para poder entender esas palabras y poder vivirlas, porque si no, vamos a escuchar palabras agudas que nomás entran por aquí y salen por acá. ¿Ok? Vamos a San Juan, capítulo 5, versículo 39 al 44. Y esto dice así. Mucha atención. Ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. 2 puntos para poner atención ahí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes. Porque he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me reciben. Si alguno otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de alabanzas que se dan unos a otros, no buscan la gloria que viene del único Dios. ¿Cómo podrán creer? ¿Vieron? ¿Escucharon lo que dice Jesús? ¿Cómo podrán creer? Jesús vino y no lo han recibido. ¿Por qué dice eso? Porque no hacemos lo que Él nos está pidiendo. Lo que la Virgen María nos dice, hagan lo que Él les diga. Y Jesús nos pide que hagamos estas cosas y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo? Escudriñamos las escrituras, pero pensando que ellas nos van a salvar. No, Jesús es el que nos va a salvar. Ahí dice, ellas hablan de mí. Claro, hablan de Jesús. Así es de que pongamos más atención a lo que leemos y hagamos lo que Jesús nos pide. Ahora díganme, si obedecemos a María, la madre de Jesús, o hacemos caso a las personas que nos dicen que hagamos esto y que hagamos lo otro. La Virgen María vino con un propósito también. Vino a este mundo para poder tener al Hijo de Dios. Entonces, si ella nos manda a Jesús, esa intercesión que ella nos da, hay que tomarla en serio. Porque si no la tomamos en serio, vamos a ser cristianos calientabancas, como le llaman por ahí, ¿no? Acuérdense lo que dice Jesús en otra parte de la Biblia. Dice, los prefiero fríos, porque calientes o tibio los vomito. ¿Verdad? Perdón, los prefiero fríos o calientes porque tibio los vomito. ¿Verdad? Entonces, recordemos estas palabras también que nos dice Jesús en San Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Hermanos, tenemos mucho en qué reflexionar y mucho en qué pensar. Y tenemos que empezar a actuar. Católicos, para ustedes católicos, ya dejen de ser católicos creyentes y ahora sean católicos practicantes. ¿Ok? Y a los que no son católicos, pongan atención a estas palabras que Jesús les está hablando. No soy yo, es Jesús. Si de veras queremos tener vida eterna y que quieren ir al cielo, queremos ir al cielo, debemos de hacer caso. Debemos ser obedientes a las palabras de la Virgen María. Hagan lo que Él les diga. Bueno, hermanos, aquí terminamos y que Dios me los siga bendiciendo y ánimo, que todavía nos falta mucho por recorrer. Bendiciones.